¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Contenta, muy contenta de acompañarlos hoy domingo. Vamos a tener una transmisión súper especial. A ver, voy a arreglar un poquitico la luz. Arreglar un poquitico la luz que está muy fuerte. Ya veo que se están uniendo. Veo a mi invitada, a la doctora María Gabriela Guercio. También veo al doctor Bastidas, que nos van a acompañar ambos el día de hoy para hablar de nuevos síntomas y secuelas de esas cepas que están surgiendo también nuevas del COVID-19. Vamos a hablar de la variante Delta y Delta Plus. Me pregunto, ¿ya estas cepas están en Venezuela? Estas nuevas cepas son más contagiosas, son más mortales. ¿Se puede hablar de una tercera ola en Venezuela? Todas esas interrogantes serán despejadas y muchas más las que ustedes tengan a bien formular en esta conversación de final de semana. Gracias por acompañarnos. A ver. Estoy por acá mejorando un tanto la luz. Y ahora sí vamos a ver a nuestros invitados. Aquí está la doctora para que se una. Y también al doctor Gabriel lo vamos a buscar. Una vez se una la doctora María Gabriela, invitamos al doctor Gabriel Bastidas. Mi invitada, la doctora María Gabriela Guercio, es internista y endocrina. Hola doctora, está Hola, torcida la imagen. Hola, ¿cómo ¿cómo está? estás? Muy bien, muy bien, contenta de tenerla acá. Vamos a invitar al doctor Gabriel. Uh-huh. Aquí está mi otro invitado, le voy a hacer llegar la solicitud. Y el doctor Gabriel Bastidas es urólogo, médico venezolano que trabaja en el Hospital José Gregorio Marañón, de Madrid, un centro de referencia en el tratamiento de COVID-19. Bienvenidos los dos. Gracias. Saludos. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte, María Laura, a ti, María Gabriela, y por supuesto a todos los que se conectan. A ver, mucho que hablar el día de hoy. Ahora los voy a presentar otra vez bien a los dos. La doctora María Gabriela Guercio, ella es endocrino e internista. El doctor Gabriel Bastidas, urólogo, un médico venezolano que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ha sido un centro de referencia importante en el tratamiento de COVID-19. Han tratado una cantidad importantísima de pacientes con este virus, o sea, hay una gran experiencia al respecto y por eso los reúno el día de hoy para hablar de nuevas cepas, de la cepa Delta y Delta Plus, de la cantidad de casos que hay en España de estas nuevas cepas, para entonces poder hablar de una sintomatología quizás diferente, igual con la doctora, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de si se puede mencionar que en Venezuela estamos en medio de una tercera ola, todo eso. Así que gracias a los que se están uniendo a esta conversación la tarde del domingo. A ver, doctora, en una conversación que tuvimos el viernes, usted mencionaba que por la nueva sintomatología que se estaba observando en los pacientes con COVID, se podía intuir que ya las nuevas cepas están en el país. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, María Laura, como conversamos el día viernes, por anuncios inclusive del mismo Ejecutivo Nacional, hay el inicio de pacientes con casos de la cepa tanto Delta como de la cepa británica, ¿no? Ambos casos empezaron a entrar vía Puerto Carreño por el Apure y hasta el sol de hoy, bueno, lo que tenemos reporte es que había empezado el brote. Ahora bien, fíjate, de la segunda ola, de los casos que se habían presentado, hasta ahora todavía teníamos casos, no pocos, pero o estábamos como en una meseta, pero teníamos casos. A partir de una semana para acá, semana y media para acá, empezamos a ver un nuevo rebrote de casos, todos con sintomatología en pacientes jóvenes. Y la diferencia con respecto a antes
son los pacientes jóvenes, que antes no veíamos este porcentaje. Entonces, estamos viendo severidad de casos, casos graves, nuevos grupos etarios, personas de 30 años, adolescentes, veinteañeros. Entonces, ya se nos cambia un poco el panorama hacia personas más jóvenes, cosas que es propias de esta variante Delta y de la variante británica. Además, que es de más fácil transmisión, ¿no? Estamos viendo mayor número de casos. La transmisión es muchísimo más fácil en un grupo familiar, por ejemplo, aunque no se vea una mayor patogenia, es decir, no quiere decir que los vayamos a ver muchísimo más graves, pero sí vemos una mayor transmisión, inclusive que con la variante brasileña, que hizo estragos en la población nacional, porque empezó a entrar en carnaval y ese brote nos duró como 3 meses, del cual todavía tenemos un rezago, ¿no? Pero Y bueno, es dicen, importante. un especialista me decía que como es más contagiosa, antes tú no veías a todos los miembros de una familia infectados y hoy día se ve. Que por eso es Es que se correcto. estima que es mucho más contagiosa. A ver, Gabriel, ¿cuál es el comportamiento de estas nuevas cepas en España? Sí, mira, María Laura, esta información incluso que comparte la doctora es sumamente interesante porque esa es una de las características fundamentales que tienen estas nuevas variantes. Una de ellas es que evidentemente se incrementa la transmisibilidad, es decir, que se incrementa eso que la doctora comenta de la transmisión comunitaria. Son pacientes que van a tener un mayor número de infectados por grupo familiar, ¿no? Por decirlo de algún modo, que es lo que se conoce como transmisión comunitaria. Pero además, por supuesto que esto va a incidir en el grupo etario de los pacientes afectados. Quiero decir, vamos a ver muchos pacientes mucho más jóvenes afectados por estas variantes que con la variante original, con la variante china o incluso con la variante británica. ¿Qué está pasando en Europa, en esta parte del mundo? No escapamos de esta realidad. Fíjate que la variante británica comenzó a circular y ya los ingleses hablaban de cerca del 80% de sus casos eran derivados de esta cepa o de esta variante particularmente, y en España comenzó a ocurrir lo mismo, comenzó a ocurrir un desplazamiento de la cepa original por la cepa británica, y en este momento, según el reporte de las últimas comunidades autónomas me refiero, cerca del 10% de lo que está circulando en España corresponde a la variante Delta. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema específicamente es Sudamérica, que reporta cerca del 40% de los casos, de los nuevos casos, básicamente de los casos de nueva infección y de los casos de mortalidad, pero tienen muy baja secuenciación genómica. Es decir, que nosotros desconocemos las variantes que están circulando en Sudamérica, y evidentemente que esto se convierte en un problema de salud pública, un problema que preocupa a la comunidad general, porque mientras persistan estos focos, estos brotes, como dice la doctora María Gabriela, pues vamos a tener nuevas variantes, nuevas mutaciones que van a dar origen a estos fenómenos que estamos enfrentando hoy día, ¿no? Y evidentemente que la tasa de vacunación en Sudamérica es inferior al resto del mundo, lo cual hace también que los pacientes se infecten más y, por supuesto, en la medida que... Porque hay algo que la gente debe saber que es sumamente interesante. El virus no es que se hace más malo, porque la gente va a comenzar a creer que esto es la historia de nunca acabar, ¿no? El virus simplemente lo que quiere es sobrevivir. Simplemente sobrevivir a todas las condiciones que le hemos puesto. Es decir, hemos comenzado vacunación, hemos creado anticuerpos monoclonales, han aparecido nuevos medicamentos para tratar a los pacientes. El virus simplemente necesita sobrevivir y simplemente quiere permanecer circulando, por supuesto, como virus al fin, ¿no? Bueno, pero aquí hacen preguntas y me han hecho preguntas. De hecho, en este momento yo estaba escribiendo por mi otro teléfono por WhatsApp a una muchacha que trabaja conmigo para que me hiciera el favor de darme el print de pantalla, porque no tuve la previsión de hacerlo, de un muchacho que me escribía por DM y me manifestaba el caso de pacientes vacunados que aquí están haciendo preguntas, que por cierto, las personas que están comenzando a formular preguntas tengan paciencia, que las vamos a responder como siempre hacia el final de la conversación, e igualmente vamos a dejar esta reunión de tres, okay, grabada en el Instagram para que puedan disfrutar de todo lo que nos están compartiendo en información mis invitados, con paciencia si se perdieron alguna parte por temas de conexión. Bueno, y les comentaba, esta persona me preguntaba preocupada por DM lo siguiente: ¿qué tan efectivas pueden ser las vacunas? Considerando, y me expuso 3 casos de conocidos en distintas partes de Estados Unidos, que uno, a pesar de estar vacunado, se agravó, ¿ok? Y el otro falleció.
Entonces, la verdad que no es lo usual que suceda. Yo hasta ahora he visto que las personas vacunadas a mi alrededor, que viven fuera, que son conocidos, que se han enfermado de una manera muy leve. ¿Ok? No es que la vacuna hace que tú no te contagies, sino que si te contagias, quizás no curses como un caso severo y no termines en una unidad de cuidados intensivos. Pero esta persona me plantea esos dos casos. ¿Qué me pueden decir? María Gabriela primero, las damas primero. Gracias. Fíjate, María Laura, yo pienso que la gente cree que las vacunas son la panacea y en realidad no es de esa forma, ¿no? Hay pacientes que pueden adquirir la enfermedad y que van a evolucionar de manera tórpida o de mala manera, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, y eso no va a depender de la vacuna, sino de su sistema inmunológico. Entonces, a toda vacuna, por ejemplo, tú puedes vacunar a un niño de varicela contra la varicela y puede tener una varicela grave. Eso puede pasar. Y puedes vacunarlo contra la parotiditis y puede tenerla también grave. Entonces, esas cosas pueden pasar, pero eso no es el 100% de los casos, es un número limitado de casos. Entonces, nosotros no podemos dar como una verdad que la vacuna no funciona, que la vacuna no sirve, y que por supuesto no debemos vacunarnos porque las vacunas no están funcionando. No, eso no es la realidad, esas cosas pueden pasar, están descritas, pero yo te puedo decir responsablemente que yo he tenido pacientes hospitalizados que han sido vacunados y que han tenido la infección por COVID-19 ya vacunados posterior a la vacunación de la primera o segunda dosis y que se han salvado y que la fibrosis pulmonar que presentan se revierte. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que ver. La mayoría de los casos que se van a infectar y que van a ser graves, que vayan a evolucionar de mala manera, van a tener una evolución diferente y en el caso de llegar a fibrosis pulmonar, esta no va a ser grave, se puede resolver. Entonces, me van a decir que no nos vamos a vacunar, claro que tenemos que vacunarnos. Lo que pasa es que hay una tendencia a nivel mundial, ¿no? Pero aquí hay un ejemplo, le voy a poner un ejemplo desde mi razonamiento que parte del sentido común. A mí me vacunaron contra el sarampión y contra la lechina, y a mí me dio las dos enfermedades infecciosas. Pero ¿cómo me dio? Con un curso normal que no se agravó. Es más, el sarampión me dio más fuerte, la lechina un poco más. Es más, la lechina me salieron 3 ronchitas, ¿ok? Que para determinar que era lechina me tuvieron que biopsiar, o sea, me tuvieron que sacar un pedacito de piel para ver si realmente era lechina, porque me dio tan leve que no creían que era. Eso es lo que sucede con la vacuna del COVID, me imagino. Bueno, tal cual, ¿no? Nosotros esperamos que eso sea así, y de hecho lo estamos viendo. Es una cosa que es normal ante este tipo de cuadros, pero estamos luchando contra un exceso de información mal llevada, ¿no? Porque aquí todo el mundo es especialista en medicina, pero nadie ha estudiado medicina. Entonces tú ves a economistas, abogados, a todo el mundo emitiendo juicios. O a comunicadores sociales, doctora, o a comunicadores sociales también. Pero los comunicadores sociales se preparan. Yo tuve una cuenta de Instagram a una doctora, pero que no era doctora en medicina, sino era comunicadora social, queriendo saber más que usted o que el doctor Bastidas, por ejemplo. Bueno, pero pudiera ser que alguien intente, entreviste, hablen, porque ustedes se tienen que documentar un poco para hablar del tema, pero hay gente que lo que hace es leer el Twitter y inmediatamente empiezan a escribir cosas en contra de lo cual no conocen bien el funcionamiento de las cosas o cómo es la enfermedad, la patogenia, la farmacodinamia, etcétera. Hay muchas cosas que no conocen y entonces opinan, crean una matiz de opinión, y eso ha hecho que la gente se esté alejando de la vacunación, porque vamos a estar claros, hay un escenario diferente a Europa, diferente a Norteamérica del escenario que tenemos en África o del escenario que tenemos en Sudamérica, ¿no? Y en Centroamérica. Nuestros países llegaron tarde a la compra de las vacunas y nosotros nos estamos conformando con lo que queda. Y nosotros hemos estado trabajando con las uñas desde hace 1 año y medio, porque aquí en Venezuela, por ejemplo, no conocemos los anticuerpos monoclonales. Antier salió el Gainer
del Sanford sobre el tratamiento del COVID-19 y de todos los fármacos que había en Venezuela, escasamente hay dos, que es el Remdesivir y el Tocilizumab. Entonces, la pregunta es, ante la pobreza que nosotros nos enfrentamos, que nuestra tasa de mortalidad hoy, aunque me discutan lo que me quieran discutir, yo hablo en base a lo que yo veo. Del total de pacientes hospitalizados hasta hoy, en mi caso, ha fallecido un solo paciente. Entonces, yo estoy hablando de números. Yo tengo más de 300 pacientes en mi estadística personal, mía, de mi consulta privada. No estoy hablando de la clínica, sino de lo que yo veo en mi consultorio, y un fallecido. Entonces, yo te puedo decir que sin recursos nosotros estamos haciendo de tripas corazón. Claro. Sé que en Europa la situación es diferente. Me gustaría conocer la otra cara de la moneda. En un hospital público en España, como es el Domingo Marañón, ¿cómo se han manejado los casos? ¿Cómo? Porque también quiero que hablemos más adelante de la sintomatología hoy día. ¿Cuál es, de acuerdo a la experiencia de ambos, cada quien, porque usted lo dijo bien, una cosa es Europa, otra cosa es Latinoamérica, e incluso yo me imagino que hasta genéticamente podríamos ser un poco distintos y nuestro comportamiento pudiera ser distinto. Me gustaría que nos hablara de que cómo se ha tratado, cuántos fármacos se utilizan en el protocolo que ustedes aplican en el Domingo, en el Gregorio Marañón, perdón. Siempre le cambio el nombre al hospital, Gabriel. Mira, María Laura, sí, pero antes quiero corroborar la información que ha dado la doctora. Fíjate que es muy importante que este punto quede claro antes de pasar al siguiente. El día 28 de junio aparecen los resultados de una investigación en Nature, donde han evaluado los sueros de personal sanitario vacunado. Y esto, por supuesto, expuesto a las nuevas variantes. Y el resultado es sumamente importante. Fíjate por qué. Porque al menos el 92% de los pacientes evaluados tenían sueros con capacidad, valga decir, con anticuerpos, con valores con capacidad neutralizante ante las cepas del virus. Quiere decir que esto no es un juego, esto no es una cosa que a mí se me ocurre o que yo lo digo, ¿no? La estadística y los diferentes trabajos de investigación así lo están demostrando. Yo te lo decía y tuve la oportunidad de revisar la data específicamente de los sanitarios que han sido inmunizados o vacunados en el Hospital Gregorio Marañón donde trabajo. Cerca de 12.000 sanitarios han sido vacunados y los casos de reinfección son anecdóticos. Y digo anecdóticos porque ninguno ha necesitado ni ingreso hospitalario, por supuesto mucho menos ingreso en unidades de cuidados intensivos, y no hay tasa de mortalidad en ellos porque no ha fallecido ninguno. Y esto es una realidad que la gente no puede dejar de entender. Es una realidad que porque aún hay gente que dice yo no me vacuno, esto, ¿qué va a pasar con esta vacuna en 10 o en 20 años? Esto, mira, aunque no lo creas, y me imagino cómo será en Venezuela, pero te estoy hablando específicamente en España, aún consigues individuos que se niegan a vacunarse. Entonces, no podemos escapar a datos oficiales, a datos reales que están allí, y son datos que maneja el mundo entero, ¿no? Te hablo específicamente porque el que quiera leerlo lo puede revisar, día 28 de junio, o sea, hace apenas unos días, en la revista Nature, y son estos resultados en función de pacientes, específicamente de sanitarios, en los cuales evaluaron el suero. Y fíjate que Nature ya ha publicado otras cosas. Han hecho biopsia a los ganglios de la región axilar del brazo donde fueron inoculadas las vacunas en un grupo de pacientes. Es verdad que la corta es muy pequeña, son 30 pacientes, pero han demostrado que en estos ganglios ya hay células activadas, incluso pasados 10 meses del proceso de vacunación. Lo cual es que no podemos obviar o voltear la cara a una realidad como es el uso efectivo de las vacunas, ¿no? Que la gente debe entenderlo, y yo creo que países como Latinoamérica o Sudamérica deberían de preocuparse un poco más por cumplir estas medidas de vacunación. Ok, vamos a hablar de sintomatología. Antes de hablar de sintomatología, tú hablabas de reinfección, que no ha habido reinfección, pero en Venezuela, doctora María Gabriela, dígame usted si se ha topado con esta información. Yo he sabido de muchos casos de personas que se han reinfectado. No te estoy hablando de personas vacunadas, no, sino de personas que han tenido hasta 3 veces COVID. ¿Es posible? ¿Usted ha sabido de eso, doctora? Bueno, fíjate, tengo pocos casos, son anecdóticos en realidad, y hasta el sol de hoy lo que está documentado es que el virus es intracelular. Y como es intracelular, algunos pacientes no tienen su sistema inmunológico fuerte
y no hacen la inmunidad necesaria y por eso se reactiva el virus cada cierto tiempo y lo que uno ve es una reactivación del virus y no es reinfección. Entonces, en realidad, ese término de reinfección está entredicho porque lo que se ha visto es que menos del 1% de los pacientes se pueden recontaminar y lo que sí hemos visto es como reactivación del virus en aquellos pacientes que su sistema inmunológico no evoluciona o no actúa de manera normal, ¿no? Entonces, el término de reinfección no es precisamente más adecuado y no está aceptado de esa manera. Aquí dicen, ¿por qué Israel retomó las mascarillas teniendo en cuenta lo que dice, lo que se dice de la efectividad de las vacunas? Bueno, fíjate, Bueno, pero es que eso es muy sencillo. El problema de Israel fue que ellos tempranamente retiraron el uso de la mascarilla en lugares cerrados, ¿ok? Yo creo que toditos tenemos que entender que hay un tiempo en donde vamos a realizar la inmunidad y esa inmunidad en ti, en mí, en el doctor no es al mismo tiempo. A lo mejor tú la realizas en 15 días, el otro la realiza en 3 meses, el otro la realiza en 2. Entonces, el retiro de la mascarilla hace que el paciente se pueda contaminar, ¿ok? Independientemente de que tenga o no tenga la vacuna. ¿Por qué? Porque el paciente no ha realizado la inmunidad. Y este tipo de virus intracelulares dependen no solo de la inmunidad humoral, que es la que todo el mundo espera realizar, sino de la inmunidad celular, que es la definitiva. Entonces, esa inmunidad celular nosotros no la vamos a realizar en una semana ni en 2. Esa inmunidad celular va a tener mucho tiempo para realizarse. Y mientras cada organismo no lo haga, no va a tener inmunidad contra el virus. ¿Ok? Entonces, la vacuna tiene varios sentidos. 1, la prevención de la enfermedad. 2, disminución de la tasa de mortalidad. Y 3, disminución de tasa de ingresos en terapia intensiva. Esos son los 3 objetivos de esta vacuna que algunos no creen en ella. Pues vamos a tener que empezar a creer porque lo cierto es que los números demuestran que la tasa de mortalidad disminuye y ya si tú disminuyes la tasa de mortalidad tienes un triunfo ante esta enfermedad. Total. A ver, Gabriel. no, pero hay también un dato interesante aquí, ¿no? Y fíjate que días antes han publicado un trabajo también en Nature donde comparan la cantidad, básicamente la calidad de ese suero neutralizante en individuos vacunados y en individuos expuestos a la enfermedad sin estar vacunados. Y fíjate que el estudio demuestra que al menos hay 20 veces más títulos con capacidad neutralizante en aquel individuo vacunado que en aquel individuo que ha sufrido la enfermedad sin recibir vacuna. Quiere decir que, insisto en esto, la capacidad de ese paciente de neutralizar el virus posterior a la vacunación será 20 veces mayor que la del paciente que no ha recibido la vacuna y ha sufrido la enfermedad. Y son datos importantes porque la gente lo debe entender. No es lo mismo un paciente que haya sufrido la enfermedad que un paciente que haya sido vacunado. Y también sería un error hablar de vacunado cuando no definimos qué vacunas estamos hablando. No todas las vacunas tienen la misma tecnología, no todas las vacunas han sido publicadas en revistas de interés donde podamos observar los resultados reales y no todas las vacunas tienen aprobación por los diferentes países del mundo ni se están aplicando de la misma forma. Entonces, evidentemente no podemos hablar de las vacunas sin definirlas, ¿no? Bueno, eso es algo que han preguntado hasta el cansancio los seguidores, que ya vamos a atender sus inquietudes, es ¿cuál vacuna me pongo? ¿Cuáles son las vacunas efectivas? Y otra pregunta que acaban de hacer, que también me parece interesante ponerla sobre la mesa, ¿es recomendable vacunarse si ya has padecido de COVID-19? Bueno, mira, se supondría, como en otros casos, que si tú si tú tienes la enfermedad, la posibilidad de que tengas de nuevo la enfermedad es muy baja. Entonces, en contexto de pandemia, yo vacunaría exclusivamente a los que no han tenido la enfermedad para poder cubrir un mayor porcentaje de población, sobre todo en los países pobres. Voy a poner el ejemplo de Venezuela. Nosotros no tenemos acceso a las vacunas ahorita de manera libre, en el sentido de que el Estado no ha podido adquirir las vacunas porque llegó tarde a la compra y porque el COVAX no ha cumplido con su función de entregar las vacunas
independientemente de la discusión que si te pagué 2 lochas o te pagué 4 lochas. Esa no es la discusión. El hecho es que el COVAX a nivel mundial no ha entregado las vacunas y eso es una realidad. Entonces, si hablamos en estos términos, ¿ok? Nosotros tenemos que ver en dónde estamos parados. Y en realidad, miren, en Venezuela las 2 vacunas que se están administrando hasta el sol de hoy son Sinopharm, es buena, está aprobada por la OMS, es virus inactivado o virus muerto inactivado, en realidad es de vieja tecnología, así se realizan las vacunas, las otras vacunas, y esa está aprobada por la OMS. La otra es la Sputnik 5, que causó muchas dudas en Venezuela, la gente dijo, no me la voy a poner. Cuando salió el estudio de Lancet, que los influencers hablaron del estudio y todo el mundo dijo, sí, es buenísima, entonces todo el mundo quiere ponerse la Sputnik, nadie quiere ponerse la Sinopharm. Ambas son buenas, ¿ok? Lo que no podemos avalar bajo ningún concepto es el uso de vacunas experimentales como si ya estuvieran aprobadas, ¿no? Que, por ejemplo, la Abdalá, eso no está aprobado, eso es un prospecto de vacuna, eso no es una vacuna. Por lo tanto, responsable de la salud de esos pacientes, ¿ok? Sobre todo si se enferman y evolucionan de mala manera porque no tenemos estudios sobre estas vacunas. El caso de Europa es diferente. Ellos están recibiendo las vacunas de Astra, Pfizer, Moderna, tienen la vacuna de Johnson y Johnson. Ellos no tienen las vacunas, ellos no están aplicando las vacunas de Sinopharm o Sinovac, no es el caso de ellos. Eso en este lado del mundo, ¿ok? Ellos están aplicando vacunas que están aprobadas y reconocidas. En el caso de la vacuna de AstraZeneca es parecida a la de Johnson y Johnson y a la Sputnik, entonces pudiéramos esperar la misma respuesta, ¿ok? Y lo único que es diferente en el caso de nosotros son las vacunas, las llamadas vacunas chinas o la Sinovac o Sinopharm, ¿ok? Esas serían en macro las diferencias entre un continente y este continente. Caso particular que te quería decir, Israel es un caso bien particular porque Israel vacunó exclusivamente con Pfizer a su población, pero claro, no tuvieron un 100% de vacunación, lograron el 70% de la vacunación y ahorita tienen un brote por la variante Delta y la variante Delta Plus, pero con casi cero mortalidad. Entonces, eso tal vez es lo importante, ¿no? Vemos que hay un aumento en el número de casos, pero básicamente no hay una alta tasa de mortalidad. Igual está pasando en Inglaterra. Entonces, Mira, yo creo que todos los médicos vamos a hablar lo mismo. Tenemos que vacunarnos, todos. Hay que tener confianza en eso. En Venezuela, la pregunta más me han hecho es que no confían en que la vacuna esté refrigerada. Les digo a todos de una vez, en Venezuela no están trayendo vacunas que ameriten congelación, sino refrigeración simple, ¿ok? No es lo mismo una vacuna de Pfizer o Moderna que la vacuna de Sinovac o Sinopharm. Entonces, hay que tener un poquito de confianza en lo que estamos haciendo, porque nosotros somos unos locos para mandar vacunar a la gente para que la gente se muera, ¿ok? Eso hay que ser conscientes en eso y bien claros también. A ver, Gabriel. mira, María Laura, pero concuerdo con la doctora en todo, pero respondiendo a la pregunta que nos hacían oficialmente, si he sufrido la enfermedad, ¿me puedo vacunar? Sí, incluso los Sí. protocolos en Europa no escatiman. Si ha sufrido la enfermedad, igual baja el esquema de vacunación completo. Esto básicamente porque, por lo que te decía antes, los estudios han demostrado que si has sufrido la enfermedad, pero te vacunas, tienes mucha mayor capacidad, desarrollas mejor, para decirlo de otro modo, desarrollas una mejor inmunidad hasta 20 veces con mayor protección. El caso de Israel, para que la gente comprenda y entro en énfasis, hago énfasis en lo que comentaba la doctora, y es el caso de Israel y es el caso de algunas comunidades autónomas, específicamente de España. Fíjate, sí es verdad que están incrementando el número de nuevos infectados, ¿no? Sobre todo pacientes jóvenes. Pero fíjate que son pacientes jóvenes los cuales probablemente no hayamos llegado a sus grupos de edad para recibir la vacuna. Hablo específicamente en España, que está variando dependiendo de cada comunidad, pero las comunidades están vacunando de individuos cerca de los 40 años.
40 años o más. Es decir, que va disminuyendo semana a semana la edad, el rango de edad. Entonces estamos viendo un incremento entre los pacientes jóvenes. Probablemente la repercusión de esto es que son pacientes que no han sido inmunizados con la vacuna. Y fíjate una cosa más, dentro de los pacientes con edades superiores a las edades de vacunación, no hay incremento de la media. Cuando revisas la tasa, el índice acumulado semana tras semana en estos individuos, no se ha incrementado. Quiere decir que la vacunación hasta ahora sigue siendo efectiva. No se ha incrementado la tasa de mortalidad, no se ha incrementado la tasa de ingresos hospitalarios en estos grupos etarios. Entonces, no tenemos que extendernos mucho, es simplemente que los números así lo demuestran y es lo que está apareciendo en el mundo entero, ¿no? Te dejo el espacio para que nos preguntes sobre la nueva sintomatología, que es una cosa interesante. Sí, no, pero siguen, hay muchas preguntas con respecto a la vacuna. Si soy alérgica, ¿me puedo vacunar? Si soy hipertensa, ¿me puedo vacunar? Si tengo síntomas de gripe, ¿me puedo vacunar? Son las preguntas que he leído así, abuelo de pájaro, porque me estoy quedando sin pila en el teléfono y tuve que agarrarlo con la mano, ponerlo a cargar, hacer magia mientras que hablábamos. A todas las respuestas es sí. No existe contraindicación, excepto que el paciente haya desarrollado un shock anafiláctico, una anafilaxia con una vacuna previa. De resto, todos se pueden vacunar. Okay. Sí, la vacunación es universal. Ok. Eso. Ok, bueno, vamos a hablar de la sintomatología. Bueno, fíjate, tal vez el cambio que estamos viendo ahorita de los pacientes es que muchos pacientes no tienen fiebre y evolucionan la parte respiratoria de manera más rápida. Es una de las cosas que llama muchísimo la atención. Dos, ya los síntomas de pérdida de olfato y gusto no son tan importantes, no es una constante dentro de los síntomas de los pacientes. Lo que sigue siendo una constante es el dolor de cabeza o cefalea, ¿ok? Y de allí pasan directamente a la debilidad muscular y el problema respiratorio mayor. Entonces, ante este escenario en que nos estamos enfrentando, pues obviamente hay que estar pendiente de todo aquel paciente que tenga dificultad para respirar. Y las secuelas, vamos a hablar de secuelas. Esa sí, María Laura, lo que ha dicho la doctora. En la última serie publicada con respecto a Delta, está demostrado hay incremento de la mucosidad y de la odinofagia, el dolor de garganta. Pero como lo dice ciertamente la doctora, hay disminución de la tos y disminución de los síntomas, básicamente de pérdida de olfato y de gusto. Es así como lo publicaron hace 3 días la nueva serie con respecto a Delta, exactamente como lo ha dicho la doctora. Ok. Secuelas de COVID. Bueno, mira, eso es un infinito. O sea, no, te puedo decir que he visto de todo. Desde psicosis post-COVID, fibrosis pulmonar, infartos post-COVID, trombosis venosas profundas, cualquier enfermedad endotelial está presentándose como secuela post-COVID, más las respiratorias. Y psiquiátricas, todas. Yo he escuchado, psiquiátricas vamos a hablar porque eso me parece interesante, pero yo en lo particular he sabido de muchos casos, cuando te digo muchos, son muchos, por lo menos unos 20, de personas que han fallecido un mes después de haber superado el COVID, ya sea por accidentes cerebrovasculares o por infartos, por ejemplo. Y que yo sola me haya enterado de 20 personas diferentes, estamos hablando de que son estadísticas importantes. Sí, porque, María Laura, pero corroboro esa información. Y es que a mí me encantan los datos, tú lo sabes. Hace 2 días, Nature publica los síntomas neurológicos asociados al COVID. Y esta gente en los Estados Unidos han hecho la biopsia de cerebros de pacientes afectados con COVID. Específicamente han hecho análisis de la corteza frontal y el plexo coroideo. Básicamente han analizado el encéfalo de los individuos. ¿Y qué han conseguido? A pesar, fíjate que este dato es sumamente importante, a pesar de que aún no hay ningún dato molecular de SARS en el encéfalo humano,
hay cosas que llaman profundamente la atención porque hay perturbaciones celulares que predicen que el COVID está generando inflamación, sobre todo en aquellas células que pertenecen a la barrera hematoencefálica. Es una barrera que protege el encéfalo y estas a su vez transmiten la inflamación a través de las células T. Y es por ello que ellos han descrito ya que existen específicamente, y te lo digo, subpoblaciones de astrocitos y microglías en pacientes asociados a la enfermedad de COVID. Es de allí donde se deriva que hayan tantos datos de los cuales están conversando, es decir, afectaciones de origen neurológico y afectaciones de origen psiquiátrico. Ambas, por supuesto, derivadas de la afección del COVID por estos pacientes. Pero esto es un trabajo de investigación sumamente interesante que aparece hace 2 días publicado en Nature. Y los médicos básicamente trabajamos en función de lo que publican y es un dato sumamente interesante porque corrobora cómo está cambiando la sintomatología en estos pacientes. Vale decir también, porque alguien comentaba, ¿no? O tú comentabas con la persistencia de los síntomas. Fíjate que hay un grupo de pacientes que desarrollan COVID persistente. Ya también ha demostrado que esos individuos que desarrollan COVID persistente deben recibir la vacunación y que estos individuos posteriores a recibir su segunda dosis de vacunación han tenido disminución de los síntomas del COVID persistente. Es una pregunta también interesante porque el paciente te lo dice. Doctor, es que tengo 6 meses, tengo 8 meses con sintomatología COVID. Ya ¿Me va, yo vacuno o tuve no una me amiga vacuno? que tuvo 4 meses, cuatro Claro. meses que no mejoraba, pero además que iba a hacerse la prueba de COVID y seguía saliendo positivo y el agotamiento, y eso fue en Madrid, ella vive en Madrid, se llama Silvia. Saludos, Silvia. A lo mejor la vimos alguna vez en el hospital, pero Seguro. fíjate que estos pacientes se benefician también de la vacunación, que es una duda que nos generaba, ¿no? Y a veces a uno como médico le cuesta dar respuesta que no esté basado básicamente en la literatura, en lo que está publicado, ¿no? Yo soy de los que me abstengo un poco si no hay evidencia científica para dar respuestas puntuales, pero en este momento sí, la recomendación es vacunar a los pacientes que han desarrollado COVID persistente porque tienen disminución de los síntomas posteriores al Claro, COVID. lo que pasa es que, obvio, en un país donde hay una distribución más o menos normal, porque creo que no existe en muchos países del mundo la abundancia de vacunas, tú tienes que establecer esquemas de vacunación donde priorices por necesidad. Entonces, en un país donde escasamente han llegado el 2% de las vacunas que se requieren, tú tienes que vacunar preferiblemente a los que no han padecido COVID o a los que están en riesgo, a la población de riesgo como son los adultos mayores, y lamentablemente tienes que dejar fuera del esquema de vacunación a mucha gente que también tendría que vacunarse, ¿no? Lo ideal es que todo el mundo se vacune. Obviamente, no los niños, porque todavía en muchos países la vacuna no está aprobada para niños o para jóvenes, ¿no? Sino en ciertas edades nada más. Bueno, María Laura, pero esto es un tema tan importante que ha generado una discusión recientemente en las diferentes comunidades autónomas de España, porque algunos piden vacunar a los más jóvenes en este momento, darle Bueno, prioridad. el Y escándalo darle esta prioridad, semana que ¿por está qué? terminando ha sido bien interesante, por Claro, y cierto. darle prioridad, ¿por qué? Porque son estos los que se están infectando más y son probablemente estos los que transmitan más enfermedad. Entonces, algunas comunidades están diciendo, bueno, vamos a disminuir la edad y vamos a enfocarnos a estos grupos particularmente, ¿no? Esto como barrera de contención, básicamente lo que está pasando en las últimas semanas. Ok. Están preguntando Sí. mucho sobre las vacunas. Aquí hay una, por ejemplo, por favor, que pregunte que si es recomendable quien ya recibió la dosis única de Johnson Johnson hace 3 meses, darse otra o ponerse otra vacuna tipo Sinovac, que es la que ponen aquí, por ejemplo. No, no, ya tiene su esquema de vacunación. La vacuna de Johnson Johnson fue ideada para ser administrada en una sola dosis, igual que hay una Sputnik Light, es una sola dosis, y de esa forma debe ser administrada. No tiene por qué venir a ponerse otro esquema de vacunación en Venezuela. Debe de quedarse tranquilo y tener la seguridad de que está vacunado. Ok. Gabriel. Lo mismo, si cumplió con su Johnson, el esquema completo es una sola dosis, el esquema está cubierto, no debe recibir ninguna otra vacuna, al menos por ahora, ¿no? Bueno, se recuerdan que yo a los dos les hice llegar una pregunta de una persona que se había puesto solamente una dosis, tuvo que viajar a Estados Unidos, no ha podido regresar, pero no tiene las dosis completas, que si era bueno combinar una vacuna u otra vacuna. Es bueno también que hablemos de eso.
Sí, Sí, bueno, yo, no te lo que escuchamos, te había María. dicho yo ayer, ¿no? Fíjate bien, ¿no? Si el paciente estaba en Venezuela y se puso la Sputnik, hay un estudio que están corriendo los rusos en estos momentos de Sputnik con Astra, ¿no? Y ha logrado demostrar una potenciación en el efecto de ambas vacunas cuando son mezcladas, sobre todo aumentando la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, por ejemplo, un paciente que en Venezuela recibió una dosis de Sputnik, está en Estados Unidos y puede ponerse allá la de Astra o la de Johnson, ya tendría completo el esquema. No tiene necesidad de colocarse otro tipo de vacuna. Pero si no es el caso, pongamos el ejemplo, no consigue la vacuna, bueno, con que se ponga la vacuna de Pfizer tiene que ponerse las dos dosis. En ese caso, iría a ponerse las dos dosis. Es lo que está indicado, salió en el Sanford, publicado esta semana en la actualización del COVID-19. Gabriel. Sí, eso es cierto. El problema es que yo te respondí, específicamente nosotros no tenemos experiencia con la Sputnik porque realmente no se aplica, no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y no se aplica en Europa, ¿no? Y esto hace que nosotros desconozcamos si realmente estos trabajos tienen seriedad y rigurosidad científica. Lo que sí es cierto es que en España se suscitó, derivado de algunos efectos adversos con respecto a AstraZeneca, se le dio la posibilidad a que la persona que había recibido la primera dosis pudiese recibir una segunda de Pfizer o Moderna o la segunda dosis de AstraZeneca en función de lo que el paciente quisiese, ¿no? Esto sí está desarrollado, incluso el Reino Unido lo tiene protocolizado, pero hablamos de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, no de la combinación con vacunas chinas o con vacunas rusas, porque realmente desconocemos los datos oficiales de ambas vacunas. Mira, quiero retomar, porque yo estoy viendo aquí las preguntas de la gente y hay un doctor que dice, mira, de hecho hay una investigación en Nueva York que dice que es posible que estos daños neurológicos podrían desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Saben ustedes algo más? La verdad es que las biopsias y los trabajos de imagen, los estudios de imagen han demostrado que ciertamente se producen alteraciones similares a las que desarrolla el paciente con Alzheimer y con Parkinson. Y esto derivado del estudio anterior que te comentaba, que publicado hace 2 días. Hay alguien que también dice, perdona porque la concateno con la anterior, dice, yo estuve 3 meses con los síntomas, estoy mejor y estoy vacunada, pero ahora se me está cayendo el cabello y pierdo el enfoque. A veces se me olvidan las cosas y eso me afecta psicológicamente, tal cual. Eso es lo descrito hasta ahora y es una de las secuelas neurológicas o Uh -huh. básicamente neuropsicológicas derivadas de la afección por COVID-19. A ver, Gabriel, yo te voy a pedir un favor. Ve viendo tú las preguntas más importantes porque yo no lo puedo hacer porque, como te dije, se me acabó la pila del celular. No, no sé por qué, por primera vez se me olvidó cargarlo. Entonces tuve que quitarlo. Tengo el teléfono con la mano y me cuesta hacer el movimiento para leer las preguntas. Entonces yo creo que es bueno ir respondiendo las preguntas de la audiencia. Además, ya Yo, tú has hablado tanto conmigo y hemos conversado tanto que tienes la experiencia y entre los dos pueden llevar la conversación que finalmente son los que importan, ¿no? A ver, aquí dice, ¿cuánto tiempo se espera para vacunar con la primera dosis en pacientes que recién padecido COVID? Preguntan acá, por ejemplo. Bueno, fíjate, aquí en Venezuela de 6 a 8 semanas posterior al COVID. Sí, bueno, han aparecido trabajos de investigación donde pacientes infectados por COVID incluso podían recibir una única dosis de Pfizer o Moderna, estas básicamente que tienen esquema de vacunación de 2 dosis, Uh-huh. ¿no? Y que posterior a la primera dosis desarrollaban títulos de anticuerpos lo suficientemente elevados como para permitir o dar por cumplida la dosis de vacunación. La verdad, en mi caso, y hablo puntualmente en mi caso, cuando yo me enfrenté al equipo básicamente de que nos vacunen en nuestro hospital. Yo había desarrollado COVID en diciembre y en el mes de enero recibí la primera dosis de Pfizer. Y fíjate que decidieron cumplir el esquema completo de la vacunación, es decir, primera y segunda dosis. Es verdad que lo discutí con ellos y me dieron la posibilidad de elegirlo, pero hemos cumplido la dosis completa y es lo correcto, ¿no? Al menos si hay, por supuesto, la disponibilidad de las vacunas. Aquí preguntan por la vacuna Verocell, preguntan por la vacuna Abdalá. A ver, comentarios al respecto. Bueno, en realidad eso no es Ay, una la vacuna, soberana. Y la soberana también. tampoco es vacuna. Hay que recordar que estos son prospectos
que hasta el sol de hoy no han sido aprobados por nadie, ni por los cubanos están aprobados, están siendo probadas en la población, ¿ok? Aprovechándose del decreto de emergencia mundial por la OMS, ellos están probando a gran escala dentro de su población y aparentemente decidieron probarla aquí en Venezuela, ¿no? Porque para mí esto es un estudio tal cual como ellos firmaron el acuerdo con los de la Sputnik para hacer un estudio in vivo en los venezolanos, ¿no? De ser ese el caso, bueno, la gente tendría que firmar un consentimiento escrito en donde aprueban participar en este estudio y el Estado debería hacerse responsable de las complicaciones del mismo. Esa es mi Aquí opinión particular. Hasta ahora no es vacuna. preguntan, buenas tardes, ¿pueden obligar a vacunar con la Abdalá a los adolescentes para comenzar clases? No, no pueden obligar a nadie a vacunarse con nada en ningún lugar del mundo. Eso es una decisión bien personal. En el caso de los adolescentes, ninguna vacuna, excepto la de Pfizer, ha sido probada. Entonces, hasta ahora, ninguna está aprobada para el uso en adolescentes. Hay un estudio que está corriendo ahorita en China en niños mayores de 2 años con Sinopharm y está dando resultados, pero tampoco está aprobado por la OMS. Entonces, hasta que no estén los resultados de esos estudios, estas vacunas no pueden ser utilizadas. Y en el caso del Abdalá, que ni siquiera está aprobada por nadie, por ningún ente, entonces mucho menos se puede usar de forma obligatoria. Así que a todos los padres y representantes, bueno, la recomendación es bien sencilla. O sea, usted no lo pueden obligar a vacunar a su hijo con lo que no está aprobado. Y si usted no quiere, no lo puede vacunar, punto. No lo vacuna y ya está. Eso no es obligado. Eso es correcto. Okay. Pero, María Laura, te quería decir una cosilla más. ¿Sabes qué? Me han consultado muchos pacientes de Venezuela que quieren venir a España o básicamente a Europa, ¿no? España ya abrió fronteras para aquellos pacientes vacunados. Es importante que sepan que solamente se reciben pacientes con las vacunas de acuerdo al esquema de la EMA, es decir, de la Agencia Europea del Medicamento. Y dentro de la EMA no están aprobadas ninguna de estas. Vale decir, es que no tienen trabajos de investigación, nadie sabe qué son ni cómo son. Por lo tanto, la gente tiene que saber, porque algunos he sabido que les cobran en dólares la administración de las vacunas en Venezuela. No sirve. Esos certificados de vacunación de vacunas que no tienen aprobación por la EMA no sirven para ingresar al territorio español. Ok, bueno, eso es importante saberlo porque tú lo acabas de decir, muchas personas se han vacunado con los prospectos que existen en Venezuela, pero lamentablemente esos prospectos aprobados que se están aplicando en Venezuela, pues no están aprobados por la agencia europea, por lo tanto, lo que se puede decir como pasaporte de vacunación con esas vacunas no es válido para Europa. Correcto. Ok. A ver, también han preguntado cuál o cuáles son las vacunas más recomendadas. A ver, vamos a comenzar por Gabriela esta vez y luego vamos con la doctora María Gabriela. Mira, María Laura, es muy simple. Nosotros podemos solo recomendar aquellas vacunas que tengan trabajos de investigación publicados en revistas serias y que estén respaldadas por información científica que hayan tenido la rigurosidad del método científico. ¿Cuáles son? Pues las descritas y las asociadas, básicamente las aprobadas. En mi caso, hablo de la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de Estados Unidos, por la FDA, porque son las vacunas que realmente tienen la confiabilidad de su uso, ¿no? Estas otras que han sido publicadas como cartas editoriales, como proyectos de investigación, la verdad es que yo ni me preocupo en leerlas porque no las recomiendo y no las usamos en Europa. A ver, doctora. Bueno, mira, yo aquí voy a aplicar el principio de la FDA que debe de aplicarte la vacuna la cual esté disponible, ¿no? En nuestro caso tenemos disponible Sputnik y Sinopharm. Y bueno, en ese sentido nosotros nos aplicaremos la Sputnik, que ciertamente está publicado su trabajo de fase 3 en la revista The Lancet y dio buenos resultados, y la Sinopharm, que la semana pasada publicaron su trabajo final, ¿ok? También está publicado a nivel mundial. Sinopharm en este caso está aprobada por la OMS. Sputnik todavía no está aprobada por la OMS. Hay problemas con los estudios de fase 1 y fase 2 del Sputnik.
y por lo tanto no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Pero es lo que tenemos. Entonces, ante esto, la recomendación a todos mis conciudadanos es que se vacunen con lo que nosotros tenemos, pero nos podemos vacunar con algo que sabemos que la OMS aprobó, por ejemplo, Sinopharm, que está aprobado, o la Sputnik, que tiene los estudios, pero no podemos vacunarnos con algo que ni siquiera lo que lo hicieron la están aprobando. Eso sí no lo podemos hacer. Eso es una Ok, tontería. aquí dice, Estoy de acuerdo con la doctora en eso, pero por eso quería aclarar, porque la gente no puede ser engañada, ¿sabes? O sea, la gente no puede ponerse Sputnik en Venezuela y creer que va a tener ingreso al territorio español, porque no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Hablo específicamente de esa porque es una de las que tiene mayor disponibilidad, al menos en Venezuela, ¿no? ok, aquí dice, me vacuné con la vacuna rusa. 13 días después me dio COVID-19. Luego de superarlo, ¿cuándo puedo colocarme la segunda dosis? Bueno, en el protocolo que estipula el ministerio está la administración de la segunda dosis a las 6 semanas, después de Aquí, culminados los síntomas. aquí preguntan, ¿el COVID deja secuelas como por ejemplo afectación del sueño, depresión, ansiedad, además de las fallas respiratorias? Sí, Ujú. Totalmente, sí. Aparecía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid alertando que las enfermedades de origen psicológico, bueno, psiquiátrica o psiconeurológico, o neuropsiquiátrica son un problema de salud pública en España que está generando gran preocupación derivado del COVID, ¿no? Ok. A ver, nos quedan muy pocos minutitos. Nos quedan ya 8 minutos nada más. Parece mentira. El tiempo pasa volando y el día de hoy se me ha ido más rápido que nunca, ¿no? A ver, vamos a volver con los cuidados, porque yo creo que debemos cerrar con eso. Los cuidados que debe procurarse la gente. Porque uno de los tantos comentarios que recibía precisamente cada vez que hablamos o yo hago entrevistas sobre las nuevas cepas en radio y guindo los audios en mi cuenta de Instagram, los comentarios que te hacen por DM o debajo de la publicación es esto pareciera el cuento de nunca acabar, pareciera que nunca nos vamos a quitar esta pesadilla del COVID-19 de encima. ¿Cuál es la opinión de cada uno y cuáles deberían ser los cuidados precisamente para, de una manera u otra, poder sobrevivir a esta pandemia? bueno, María Laura, mira, yo pienso que esto va a acabar, ¿ok? Porque esto, como cualquier otro virus que ha habido a nivel mundial, se ha controlado en el tiempo, ¿no? En la medida que vamos haciendo inmunidad, vamos a crear anticuerpos cruzados contra las diferentes mutaciones que vaya haciendo el virus y nosotros vamos a salir de esta situación más temprano que tarde. Esa es la realidad, sobre todo con el advenimiento de las nuevas tecnologías que hay a nivel mundial para poder tratar la enfermedad. Entonces, tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a salir de esto. Pero mientras salimos de esto, en los países en vías de desarrollo y en los países más pobres del mundo, tenemos que mantener las medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas y el lavado de las manos. Me parece esencial y punto de honor que nosotros cumplamos con esas medidas. En la medida que nosotros hacemos eso, esto se va haciendo más corto, ¿ok? ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy nosotros no tenemos la capacidad de vacunar al 70% de nuestra población de manera expedita. Entonces, como eso no puede ocurrir y como no va a ocurrir porque tenemos que poner los pies sobre la tierra y no lo podemos hacer, entonces, bueno, nos acostumbramos por un tiempito más a usar el tapabocas mientras se cumplen con todos los criterios, ¿ok? A Pero ver, esto va a ser a corto plazo. doctor Gabriel, algo que también me gustaría que me comentara. Usted estuvo recientemente en Roma haciendo trabajos referidos a su especialidad. Y yo hablé con un periodista, con un corresponsal argentino que vive en Roma. Y él me decía que, bueno, ya la semana pasada, sí, la semana pasada habían eliminado el uso de la mascarilla. ¿Qué opinión le merece esto? Porque supuestamente las cifras son muy buenas, han bajado mucho los casos, también, por supuesto, los índices de mortalidad asociados al COVID, independientemente de que tienen las nuevas cepas. ¿Qué me puede decir al respecto? Y ya con esto cerramos con los 5 minutos que nos quedan.
Mira, María Laura, efectivamente, no solamente en Roma, en toda Italia se ha suspendido el uso de la mascarilla en lugares públicos, pero también en España. España lo hizo un día antes y Italia el día siguiente, ¿no? Básicamente esto por la incidencia acumulada que se mantiene en ambos países, que es inferior a 150 pacientes, ¿no? La verdad, y yo quiero concluir con esta información básicamente corroborando lo que ha dicho la doctora. Esto va a pasar. La gente tiene que entender que esto va a pasar, pero que el que pase, el tiempo que perdure, dependerá mucho básicamente de nuestros actos, ¿no? De cómo accionamos el día a día, de cómo entendemos que podemos contribuir con la sociedad a que esta enfermedad pase lo más rápido posible. Hoy particularmente vi una entrevista de un joven en televisión que me generó mucha tristeza porque decía, bueno, yo no le tengo miedo al COVID. ¿Por qué no le tienes miedo al COVID? Porque tengo 20 años. Si tuviera 80 años le tendría miedo. Eso es una respuesta absolutamente egoísta y una respuesta absolutamente ignorante, porque aunque usted tenga 20 años, usted puede desarrollar una enfermedad importante y puede morir por COVID. Pero además, usted puede tener familiares y así no tenga familia, usted debe tener sensibilidad y empatía por el otro, independientemente de la edad, lo conozca o no lo conozca. Es decir, que yo creo que el comportamiento general de la población es lo que va a permitir que esto mejore. Es verdad que en la medida que hayan gobiernos irresponsables que no vacunen a sus poblaciones, donde se permanezca la circulación del virus, generará nuevas mutaciones, generará nuevas variantes y esto se convertirá en caldo de cultivo para que permanezcamos más tiempo con el virus. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, si se genera una vacunación efectiva, si hacemos el uso correcto de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado efectivo de manos, evidentemente que esto va a quedar como una experiencia vivida y probablemente los casos serán brotes, brotes que ocurrirán en diferentes zonas del mundo puntuales, pero que no cambiarán el rumbo del mundo como ha sucedido ahora. Es decir, que yo creo que hay que vivir con optimismo y hay que vivir comprometido con el resto de seres humanos a contribuir de forma efectiva y eficiente con la calidad de vida de todos. El COVID nos ha permitido entender la importancia de la ecología. El que esté bien yo, el que para poder estar bien yo deben estar bien mis coterráneos o el prójimo. Es la única forma de que podamos controlar esto. Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias a la doctora María Gabriela Guercio, médico internista y endocrino, y el doctor Gabriel Bastidas, urólogo, médico venezolano que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es un hospital de referencia de tratamiento de COVID-19. Lo dije bien porque siempre le cambio el nombre al hospital. Esta vez estuvo bien. Está bien, estuvo bien. Discúlpenme el movimiento de la cámara, discúlpenme todo, pero bueno, las emergencias a veces pasan y hoy me pasó a mí. Así que gracias a los dos y espero que la información haya quedado clara. Para poder salir de esto tenemos que colaborar todos y cuidarnos todos por un tiempito más, pero va a depender estrictamente de nuestro autocuidado y de nuestra responsabilidad y sentido de la solidaridad para con los demás. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.